Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos, de nuevo con ustedes aquí a la mitad de la semana y hoy para comenzar con un nuevo libro, un libro pequeño, que yo creo que casi es un folleto, serán 38 páginas, no llegan a las 40, así que vamos a ver si lo metemos en 3 o en 4 vídeos, voy a procurar que sean 3 para acabarlo pronto. Y bueno, es uno de los asuntos, de los tópicos importantes de la edad de tabernáculos, del reino emergente, que es la restauración de todas las cosas. Habíamos visto la reconciliación universal. La reconciliación niega que vaya a haber juicio, de que todo está resuelto ya para todo el mundo, no importa que hagamos lo que hagamos porque todo ya está resuelto. Pero en cambio la restauración de todas las cosas que habla la Biblia, ¿no? Y dice Pedro, citando del Antiguo Testamento, ahí cuando, después de Pentecostés, cuando dio la prédica de Pentecostés, diciendo hasta que venga, para que venga el Señor, los tiempos de refrigerio, de restauración de todas las cosas de las que hablaron los profetas, ¿no? Entonces, pues de eso se trata, de restaurar, pero la restauración quiere decir que va a haber una restauración, pero no sin juicio. Todos vamos a tener que pasar por un juicio en esta vida, en la época del milenio o bien en la edad del lago de fuego, porque nadie se va a escapar de ese bautismo de fuego transformante para que todos podamos estar a la imagen de Jesús, y donde pues todo acaba al final de las edades con una victoria absoluta, total y completa, donde el Señor no pierde nada y toda la creación y todo lo creado por Él es completamente restaurado y recuperado sin que Él haya perdido ni una mota. Y bueno, pues es un libro, como les digo, del doctor Stephen Jones, Restauración de todas las cosas, y este es el preliminar, que dice así: la Biblia dice que toda rodilla se doblará ante Jesucristo y que Dios ha confiado a Jesús todo el juicio. ¿Cómo logrará Dios este propósito? Pues hará esto al negarse a juzgar a la humanidad. Hará esto al negarse a juzgar a la humanidad por el pecado, o lo hará a través de sus juicios o sentencias. Este folleto muestra la diferencia entre el universalismo, que niega todo juicio divino, y el restauracionismo, que enseña que los juicios o sentencias de la ley son correctivos y restauradores. Bien, pues bueno, capítulo 1, juzgando justamente; capítulo 2, universalismo versus restauracionismo; capítulo 3, las edades; capítulo 4, toda rodilla se doblará; capítulo 5, Adán contra Jesucristo; capítulo 6, todas las cosas bajo sus pies; capítulo 7, las leyes de redención; capítulo 8, el pacto con las 4 bestias; y el capítulo 9, las profecías de David. Vamos a ver si lo metemos todo, como son 9 en 3 vídeos de 3, 3 y 3, y si no, pues si alguno es un poquito más largo, pues haremos 4. Vamos a ver si hoy podemos ver el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Bien, capítulo 1. Juzgando justamente. Hechos 3, 20 y 21 dice: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. La palabra es dejomai, que quiere decir aceptar, recibir, tomar, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. El texto de
del libro de Hechos que citábamos antes. Esta es una función del ministerio de Elías, restaurar todas las cosas. Mateo 17:11 y Hechos 3:21. Aquí no estamos hablando de algo que no está en la Biblia, ¿de acuerdo? Y Hechos 3:21 arriba citado nos dice que este ministerio de restauración fue profetizado a lo largo del Antiguo Testamento, desde el tiempo antiguo. Así nosotros debemos esperar encontrarlo claramente citado no solo en el Nuevo Testamento, sino también a través del Antiguo. Es algo que se trata en ambos testamentos, no es algo inventado por el doctor Stephen Jones ni por los restauracionistas, sino que es algo que está en la Biblia. La necesidad de restauración en las edades venideras implica que el mundo se ha corrompido y está necesitado de restauración. El versículo también nos dice que la segunda venida de Cristo producirá esa restauración porque es necesario que el cielo le reciba hasta que ese tiempo de restauración empiece. Normalmente se enseña a los cristianos que Jesús regresará pronto y que Él está sumamente enfadado. Nosotros estamos afligidos con el síndrome de un Dios muy enfadado, de Jonathan Edwards, predicador colonial americano, 1703 y de 1703, a 1758. O sea que vemos que ahí fue el siglo, prácticamente la mitad del siglo XVIII, ¿no? Que enfatizaba la ira de Dios. Jonathan, ¿te acuerdas de ese predicador, el famoso sermón Pecadores en manos de un Dios airado, donde hubo una unción tremenda? Sin embargo, pues bueno, no era un enfoque tampoco demasiado enfocado en la gracia, sino en el temor. Pero el Señor nos usa a todos aunque no hayamos visto la luz plena, porque si no, pues no habríamos podido ir poco a poco, gradualmente creciendo ni personalmente ni como cuerpo. Bien, en lugar de la visión bíblica de un Dios de amor manifestado en Jesucristo, que también dice la Biblia que el Señor está irado con el pecador todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, pero también habla de la gracia. La gracia y la misericordia van siempre unidas al juicio y la verdad. Jesús, de hecho, sí viene a juzgar al mundo porque todo juicio le ha sido dado a él, Juan 5:27. Pero el juicio no es sinónimo de condenación. La palabra dividir o trazar, la palabra de verdad justamente, eso es la palabra para discernimiento, que es la palabra griega para juicio, la palabra griega para juicio también es la palabra para discernimiento. Juzgar significa dividir o trazar la palabra de verdad justamente. Una vez que el juez ha oído los testigos y ha discernido quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad, puede emitir un juicio apropiado del caso para restaurar el orden legal. Entonces puede juzgar al pecador haciéndole pagar la restitución que proceda, ¿no? O puede juzgarle justificándole o descargándole, ¿no? O dándole la gracia. Ambos tipos de juicio son hechos con un corazón de amor, porque el amor persigue la verdad. Y donde hay ofensa, es decir, pecado, el amor corrige al pecador a través del juicio de la ley. El corazón del pecador puede ser egocéntrico y endurecido, claro, y así desde su punto de vista la ley es mala, pero esta percepción es una ilusión. El propósito de la ley es corregir al pecador y restaurar el orden legal. Y así los juicios divinos que están por venir a la tierra son para restaurar todas las cosas, no para destruir todas las cosas. La ley destruye el pecado, no al pecador. Y los juicios de la ley destruyen el pecado en la tierra en lugar de destruir la propia tierra. Si nosotros aspiramos a ser los vencedores que gobernarán y reinarán con él como sacerdotes en la edad venidera, Apocalipsis 26, entonces debemos estar ahora en entrenamiento para el sacerdocio. Esto no necesariamente requiere ir al seminario, pero sí requiere el aprendizaje de cómo juzgar, es decir, de cómo discernir la verdad. Pablo alude a esto en 1 Corintios 6, del 2 al 3, cuando él dice: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Muchos tienen la idea de que solo Jesús juzgará al mundo. Nosotros fuimos enseñados por una visión torcida de Mateo 7:1, que dice
que no juzguéis para que no seáis que dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Mientras la verdad es que nosotros seremos juzgados según nuestra propia norma de juzgar, como la propia ley enseña. Según nuestra propia vara de medir seremos medidos. Pablo reprende a la iglesia corintia por no tener a nadie que pudiera juzgar sus disputas entre sí de una manera piadosa, es decir, conforme al corazón de Dios. Primera de Corintios 5, del 4 a 5. ¿Estaba contradiciendo Pablo a Jesús? No, claro que no. Un creyente maduro que conoce la ley y entiende la mente de su autor hace juicios, es decir, decisiones justos, juicios justos o emite sentencias justas. Tal juez toma este trabajo en serio, a sabiendas de que si él diera juicios que fueran contrarios a la ley divina, tendría que dar cuenta, incluso en esta vida presente. ¿Por qué? Porque Dios le enseñará por la experiencia personal. Probablemente tendría que experimentar por sí mismo un tipo de juicio igual de malo que el que él emitió antes. Yo digo esto a propósito porque yo mismo tuve que aprender esta lección de la manera dura, pero habiendo pasado ya por ella, ahora doy gracias a Dios por juzgarme siempre según la norma de mi propia medida. Siempre según la norma de mi propia medida. Repito, ahora doy gracias a Dios por juzgarme siempre según la norma de mi propia medida, según la cual yo juzgue a otros injustamente. Me enseñó lo que se siente cuando uno es acusado falsamente o juzgado más severamente de lo que la ley permite. En las edades anteriores, Dios ha estado entrenando a jueces para la edad venidera, para que ellos puedan compartir el ministerio de Elías de restaurar todas las cosas, como Jesús dijo. El propio Pablo estaba en entrenamiento para ser juez y nosotros podemos dar una ojeada a su concepto de juicio en 2 de Corintios 5, 14, 15, que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando, es la palabra crino, es decir, habiendo juzgado, esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué tipo de juicio es ese? Él dice que Cristo murió por todos o a favor de todos. Por consiguiente, todos están muertos, porque todos se identifican con Cristo en su muerte. El resultado de esto es que ellos ya no vivirán más para ellos mismos, egoístamente, sino que vivirán para Cristo, que murió por ellos y fue levantado de nuevo. Esta es una declaración increíble que no muchos han asido totalmente, simplemente porque parece demasiado buena para ser verdad. Pero Pablo se explaya sobre esto en los próximos versículos de 2 de Corintios 5, diciéndonos el mensaje que nosotros debemos dar al mundo como embajadores de Cristo y su reino. Perdón, que aquí está incorrecto, y su reino. Y todo esto proviene de Dios, dice Pablo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores del nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Bueno, hacemos la mati, que esto hemos estudiado en algún otro vídeo, que en este caso Cristo estaba conciliando, porque fue una conciliación unilateral. Y ahora nuestro ministerio es decirle a la gente, el Señor ya os ha conciliado, ahora os toca a vosotros aceptar esa conciliación, reconciliándoos a su vez con Él. Entonces, eso es lo que quiere decir ese texto bien traducido. Bien, tome nota sobre todo de cómo Pablo habla de nosotros y ellos. Nosotros, quienes hemos llegado a ser creyentes, somos esos nosotros del versículo. Nosotros somos embajadores que damos un mensaje a ellos, es decir, nosotros somos los embajadores que damos un mensaje a ellos, es decir, al mundo de los incrédulos. ¿Cuál es nuestro mensaje? Es la palabra de reconciliación. Nosotros debemos decir al mundo que Dios
no está tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. El Señor ya os ha perdonado. El Señor ya os ha conciliado. Ahora venid y aceptar esa conciliación reconciliándoos. Bien, esta declaración es tan extraña para los cristianos hoy que a menudo sus mentes no logran comprender lo que Pablo está diciendo, porque se la han metido en la caída, no, tienes que arrepentirte porque si no viene el juicio, te vas a ir al infierno, te vas a llevar por la eternidad. Bueno, no, ese no es el evangelio, sino, Señor ya no tiene en cuenta contra vosotros vuestros pecados, ya lo ha solucionado, solo tenéis que aceptar su reconciliación. Debido a que los cristianos han sido enseñados tan completamente sobre un Dios airado o enfadado que juzga a los pecadores, pasan un tiempo difícil para aceptar lo que Pablo dice. Vamos a poner airado para recordar el famoso discurso de Jonathan Edwards. Un Dios airado que juzga a los pecadores, pasan un tiempo difícil para aceptar lo que Pablo dice. Ellos ponen excusas a Pablo diciendo, bien, no es posible que él quisiera decir, perdón que las comillas están mal, bien, no es posible que él quisiera decir eso, debido a todos los otros versículos que tratan del juicio divino sobre los pecadores. Así que nosotros tenemos que tener cuidado para no sacar esto fuera de contexto con todos esos otros versículos sobre el juicio divino. Estoy de acuerdo, dice el doctor Stephen Jones, que siempre debemos tomar las cosas en contexto. Ya saben, la famosa frase, un texto sacado de contexto es un pretexto. Con tal de que nosotros no hagamos al contexto contradecir el pasaje presente. Es decir, si el contexto hace contradecir el pasaje presente, pues no. El contexto bíblico general hace contradecir el contexto de este pasaje concreto, ¿no? Pablo dice que nosotros somos embajadores. Un embajador representa a su gobierno y es su portavoz. Como embajadores, nosotros representamos a Jesucristo ante el mundo. Nuestro mensaje se reduce a esto, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. En segundo lugar, nuestro mensaje es una apelación para que ellos se reconcilien con Dios. Versículo 20. Está claro que ellos no están reconciliados actualmente con Dios. De otro modo, no habría necesidad de darles tal mensaje. Entonces, ¿cómo Dios puede no tomar en cuenta sus pecados ya que ellos todavía no se han reconciliado con Dios? ¿No se requieren la creencia en Cristo y la cruz para evitar el juicio por los pecadores de uno? Perdón, por los pecados de uno. Sí, claro que se requieren. Eso es un hecho abundantemente claro a través de toda la Escritura. Nosotros resolveremos este dilema a continuación. Así que nos vamos al capítulo 2, que dice universalismo versus restauracionismo. Jesús dijo en Mateo 7.1, no juzguéis para que no seáis juzgados, pero Pablo dijo en 1 Corintios 6.2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Bien, y ahí pongo una nota, ya saben que las notas en letra más chica y en azul son notas que yo añado en la traducción. Y dice, y Juan dijo en 7.24, no juzguéis según las apariencias, juzgad con justo juicio. Es decir, no es que no tengamos que juzgar en absoluto, debemos de juzgar, porque la segunda parte del versículo nos dice juzgad, es un imperativo, juzgad con justo juicio, eso sí. Es decir, ¿y cómo es el juicio justo? Pues usted mira anteriormente el texto de Pablo que dice que como uno juzga si primero no oye al otro, ¿no? No sé si es en el capítulo anterior o algo así, si primero no lo oye, pues hay que escuchar a las dos partes, hay que discernir bien la situación antes de emitir el juicio, no juzgar al tuntún o a bote pronto. Pablo reprende a los corintios por no tener a nadie capaz de juzgar las disputas en la comunidad, en la iglesia. ¿Contradijo Pablo a Jesús? No, de ninguna manera. Nosotros hacemos de miles de juicios todos los días. Cada decisión en realidad es un juicio, porque decidimos cuál camino es correcto tomar y cuál es el incorrecto. Juzgar y discernir vienen de la misma palabra griega krino. Nosotros necesitamos el don de discernimiento espiritual para juzgar lo que es verdad y lo que es falso. Ya Wasman Nick, el
el don más importante es el de discernimiento espiritual, porque es como el olfato espiritual, ¿no? Este me huele, el espíritu, no solo espíritus malignos, sino los espíritus humanos también hay que juzgar, ¿no? Y hay que juzgarlos por el espíritu, por el don de discernimiento. Además, Dios creó la autoridad, que es Romanos 13.1, Juan 5.27, para juzgar las disputas entre los hombres. La declaración de Jesús era una advertencia para no juzgar por la propia opinión personal, sino discernir por el Espíritu. De esa manera nuestro juicio no será nuestro propio, sino el del Padre. Por ejemplo, ahí tiene el famoso juicio de Salomón, ¿verdad? Es juzgar con justo juicio, por el don de discernimiento espiritual y con el don de sabiduría. Dijo traer al niño acá, y cuando quiso decir, bueno, partir el niño y darle la mitad a cada madre. Entonces la madre mentirosa, que había robado el niño porque el suyo se había muerto, entonces dijo, no, perdón, la verdadera madre del niño que lo amaba, y pues antes de que lo partía, dijo, no, que se lo den a la otra entero. Entonces, Salomón se dio cuenta que la verdadera madre era precisamente ella y que la otra era la que era la ladrona, la que le había robado el niño porque el suyo se había muerto. Es un ejemplo del don de discernimiento y del don de sabiduría tremendo, ¿no? Hay aquellos que enseñan que todo juicio es equivocado, no haciendo ninguna distinción entre el discernimiento y la condenación, que es diferente. No, es que me juzgas, pero algunos dicen, no, es que me juzgas, pero no es que me juzgas. Lo dicen, me juzgas con el sentido de condenación. Juzgar no es condenar. Alguna vez puede ser, pero no siempre. Igualmente no hacen ninguna distinción entre el juicio imperfecto que viene de la mente del hombre y el juicio perfecto que viene de Dios. Aquellos que tienen miedo de ser jueces de Dios realmente de lo que tienen miedo es de la autoridad que Dios ha dado a aquellos llamados para gobernar como vencedores. Quizás muchas de tales personas no son llamadas para gobernar en absoluto y así no tienen ninguna unción para aprender a juzgar justamente. Yo solo puedo decir que en mi experiencia con Dios veo que Él está entrenándome, dice a menudo por ensayo y error, sobre cómo juzgar justamente por la mente de Cristo. El Señor a veces permite que nos confundamos para que aprendamos lo que está bien y lo que está mal. No nacemos sabiendo. Tenemos que experimentar. Y la experiencia es lo que da la sabiduría para aplicar el conocimiento. La mitad de este entrenamiento consiste en el estudio de la palabra. La otra mitad está en el desarrollo de los dones espirituales, particularmente los de sabiduría, conocimiento y discernimiento. Primera de Corintios 12, del 8 al 10, es importante. Primera de Corintios 12 del 8 al 10 dice, es importante estudiar las Escrituras, segunda Timoteo 2.15, en nuestra búsqueda de la verdad, pero esto no es suficiente. Hay un lado espiritual en nosotros que tiene que ser desarrollado porque es el Espíritu Santo quien nos lleva a toda la verdad. Juan 16.13. Nosotros debemos adorarle en espíritu y en verdad, ambos. Muchos grupos se especializan en el estudio de la Biblia para aprender la verdad, pero descuidan los dones espirituales. Otros enfocan tanto en el experimentar los dones espirituales, otros se enfocan tanto en experimentar los dones espirituales que ellos descuidan el estudio de la Escritura. La combinación premiada, por supuesto, es un equilibrio entre el espíritu y la verdad. Muchos han sido obstaculizados en el pasado por la enseñanza de que la ley ha sido descartada o puesta a un lado. Ellos no se dan cuenta de que Jesús afirmó la ley, Mateo 5 del 17 al 19, y de que Pablo la afianzó en Romanos 3:31. Pablo deja claro que el propósito de la ley nunca ha sido justificar a alguien, sino darnos el conocimiento de lo que es el pecado, Romanos 3:20. Juan dice muy claro que el pecado es infracción de la ley. Si no habría ley, entonces no habría pecado. Primera de Juan 3:4. Entonces no tendríamos que confesar nuestros pecados para que la sangre, como dice Juan, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado cuando confesamos, ¿no? Descartar la ley esencialmente tuvo el efecto de legalizar el pecado.
para que los hombres pudieran cometer cualquier pecado que escogieran con inmunidad de la persecución divina. Si nuestro gobierno fuera a seguir el ejemplo de la Iglesia, y lo ha hecho, legalizaría tales cosas como los pecados sexuales, el aborto y el derecho de oficiales gubernamentales, el derecho, entre comillas, de oficiales gubernamentales a mentir al público por causa de la seguridad nacional. Otros están pidiendo con insistencia legalizar ciertas drogas, lo que eliminaría mucho pecado, crimen. En los Estados Unidos se reduciría grandemente la población de las prisiones. Pablo dice, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Romanos 4:15. Para que algo sea un pecado, tiene que haber una ley que califique ese acto como pecado. Descartar la ley es la manera del hombre de legalizar o quitar el crimen del pecado. La manera de Dios es reconocer la ley y entonces pagar su multa completa como Jesús hizo en la cruz. Con esta perspectiva, permítame regresar a la declaración de Pablo en 2 Corintios 5 y el ministerio de reconciliación. Pablo, vamos a ponerlo así, con mayúscula, ministerio de reconciliación. Pablo dice en el versículo 19 que nuestro mensaje es que Dios no les imputa las transgresiones del mundo a los hombres del mundo, a los hombres del mundo, no les imputa las transgresiones, no les imputa las transgresiones a los hombres del mundo. El enfoque del universalismo, como fue desarrollado hace algunos siglos, es que la ley fue descartada en la cruz, por consiguiente no hay ningún pecado que imputar al mundo. Así es como Dios salva a todos, dicen ellos. Sin la ley no hay ninguna responsabilidad por el pecado, porque Pablo dice en Romanos 3:19 así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero estar bajo la ley, hay que repetir que esto el doctor Stephen Jones lo enseña muchas veces en muchos sitios, que estar bajo la ley no es lo mismo que la ley sea abolida. Una persona que está bajo la ley es uno que está cumpliendo una condena, ha sido condenado por la ley, está bien, pero cuando ha pagado su condena ya no está bajo la ley. Pero eso no quiere decir que la ley haya sido quitada, sino que él está libre de la ley, porque no está bajo infracción, ya pagó su pena. Y eso se ha confundido. Una cosa es decir que el mundo no tiene ningún pecado en absoluto, otra es decir que realmente Dios no les está imputando a ellos su pecado. La primera declaración dice que el pecado ya no existe, la segunda reconoce la existencia del pecado, pero dice que Jesús ha pagado la multa por el pecado en la cruz. La primera destruye la ley, la segunda honra la ley lo suficiente para pagar su demanda completa. El universalismo busca salvar a toda la humanidad destruyendo la ley, lo que haría imposible su violación, sin tener en cuenta lo que un hombre podría hacer a su vecino. Y los eventos del día 11 de septiembre de 2001, por ejemplo, eso no fue ningún asesinato, dirían ellos. No hay ninguna cosa como asesinato, porque la ley contra el asesinato fue repudiada en la cruz, eso lo dirían los de la reconciliación universal. Obviamente yo no enseño el universalismo, dice el doctor Jones. Yo enseño la restauración, yo he añadido ahí universal, que es diferente. Y ya que yo inventé la palabra en este contexto, yo tengo el privilegio de definirla. Es la creencia de que toda la creación será restaurada y reconciliada con él, no por descartar o derogar la ley, sino por pagar su plena completa. En segundo lugar, mientras Jesús obtuvo el hecho de la salvación para todos los hombres, un hecho objetivo, el momento de la salvación de cada uno difiere y depende de cuál tropa o escuadrón, en griego tagma, en cuál tropa o escuadrón, en griego tagma, uno esté. Bueno, el hecho objetivo, y luego hay que hacerse una apropiación del hecho subjetivamente, cada uno de nosotros. Bien, por eso Corintios dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, tagma, que es tropa o escuadrón, como si fuese algo militar. Cristo, primero Cristo, que decir, Cristo son primero las primicias ungidas, eso es Cristo, no Cristo. Después,
la Iglesia y después el resto, pues el resto de la gente, los incrédulos. Hay más de una resurrección por venir. La primera tropa o escuadrón será la de aquellos que son llamados a gobernar y reinar con él. Apocalipsis 24:6. Pero el texto está maturido y dice primero Cristo, luego las primicias. No, primero Cristo, no. Luego las primicias, no. Primero Cristo, las primicias ungidas, que es ¿qué es lo que quiere decir Cristo? Las primicias ungidas, no a Cristo como el personaje físico de Jesucristo, individual de Jesucristo, ¿no? Sino las primicias ungidas, que son los vencedores. La segunda tropa o grupo se compone de los creyentes que serán levantados con todos los incrédulos. Es decir, en la segunda reproducción hay incrédulos y hay creyentes. Porque si no, no dice algunos, el que no estaba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Por lo tanto, hay una resurrección donde se están levantando creyentes. Juan 5, 28 al 29, Lucas 12, 46, en el gran trono blanco. Ahí es cuando esa segunda parte, que sería la iglesia en general, es levantada. Ese sería el segundo escuadrón. Bien, Juan, en el gran trono blanco de Apocalipsis 20, 11 al 13. Este segundo grupo de creyentes se perderá la primera resurrección y no reinará con Cristo durante los 1000 años de la edad de tabernáculos que está por venir. No obstante, ellos ciertamente serán salvados, aunque así como por fuego, 1 Corintios 3:15, es decir, ellos tendrán que pasar por algún grado de fuego antes de entrar a formar parte de la Nueva Jerusalén al final del milenio, porque tendrán que pagar su juicio. Algunos dicen el Señor muchos azotes y otros pocos azotes, depende, ¿no? Jesús dejó claro en Lucas 12, 46 al 49 que esos siervos de Dios que maltrataron a otros recibirían un azotamiento antes de recibir su recompensa. La tercera tropa o escuadrón serán los mismos incrédulos, después de que su tiempo de juicio haya sido completado también, porque según la ley habrá un jubileo al final del tiempo en el que toda la creación será libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:21. La distinción principal entre el universalismo y la restauración de todas las cosas reside en este asunto del juicio divino. El universalismo no hace provisión de ningún juicio, de ninguna responsabilidad por las acciones del pasado y hace que el crecimiento espiritual sea innecesario y no pertinente al final. La restauración reconoce la realidad y la gravedad del pecado, contempla que se pague su pena completa, como requiere la ley, para reconciliación final de la creación, y sin embargo salva a los creyentes por la fe y a los incrédulos a través de los juicios, la disciplina y el crecimiento espiritual. Los juicios de Dios se establecen en la propia ley. En la ley no hay ningún pecado digno de tortura en un fuego literal. El fuego es la propia ley de fuego. Deuteronomio 33:2. Su palabra es como un fuego, Jeremías 23:29, porque su propósito es limpiar, purificar y arrancar la escoria para producir un producto consumado perfecto. Esto es visto sobre todo por el hecho de que el azotamiento que el segundo grupo de creyentes recibirá es descrito en términos de fuego, aunque ellos no serán quemados en ningún sentido literal. Lucas 12:49 concluye ese pasaje con esta declaración de Jesús: fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Jesús no estaba anhelando el día cuando la gente sería torturada en un fuego literal por las edades de las edades, es decir, por los siglos de los siglos, si lo prefieren. El fuego, entre comillas, que él estaba echando en la tierra, que él estaba arrojando en la tierra, ya quedó definido en los versículos anteriores como algunos o muchos azotes. Había dicho que algunos iban a recibir algunos azotes tomados directamente de la ley en Deuteronomio 25, 2 y 3, que dice: y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra
y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes. Se podrán dar 40 azotes, no más, no sea que, si lo hirieren con muchos azotes más, que estos se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Había un límite en el número de azotes que un pecador podría recibir por los delitos menores, tanto como había un límite en el número de años que los delincuentes podrían ser esclavizados. Perdonen, me detuve un poquito porque quería rehacer esta frase. La vamos a leer completa. Había un límite en el número de azotes que un pecador podría recibir por los delitos menores, tanto como había un límite en el número de años durante los cuales los delincuentes podrían ser esclavizados. La ley del jubileo limitaba el tiempo de esclavitud y desheredación a un máximo de 49 años, Levítico 25:10. Así es la gracia en la ley del jubileo y en la ley de azotes. La justicia de Dios no incluye el castigo interminable, pero tampoco la gracia de Dios viene sin la justicia, ni lo uno ni la otra. No se puede suprimir la justicia tampoco. Así, al final del lago de fuego, de la edad del lago de fuego, cuando el fuego haya hecho su trabajo, el pecado habrá sido purgado totalmente y la creación restaurada. La ley no sentencia a nadie a ser torturado, porque la tortura solo es justificada en las tradiciones de hombres, sino que los incrédulos, es decir, los delincuentes, serán vendidos, entre comillas, bíblicamente, y puestos bajo la autoridad de hombres justos que les enseñarán justicia por el trabajo y la disciplina si es necesaria. Sin embargo, hay un jubileo incluso para los delincuentes, porque en ese día toda la deuda, la obligación por el pecado será cancelada y cada hombre será restaurado a su propia herencia, como dice Levítico 25, 40, 41. El propósito de Dios para la creación entonces habrá sido cumplido y Dios tendrá un éxito total, no un fracaso. El jubileo es la ley de gracia, donde la deuda de cada hombre es cancelada, no importando que hayan pagado o no su deuda completa. Empero, el tiempo que precede a este jubileo será el tiempo de juicio y disciplina para el pecador, durante el cual él aprenderá la justicia. Isaías 26:9 dice: porque luego que hay juicios tuyos sobre la tierra, los moradores del mundo aprenden la justicia. Es decir, se aprende la justicia por los juicios, pero no, los juicios no son para aprender la justicia, no para destruir al pecador, sino para transformarlo, para restaurarlo. El profeta entendía el propósito de la ley divina y sabía que fue diseñada para atraer a la gente al arrepentimiento y la restauración, no para destruirla por siempre o torturarla sin fin. La ley hace provisión para vender, entre comillas, le decimos, a un pecador, es decir, delincuente, a otra persona para restitución. Éxodo 22:3. El juez determinaba la duración de la sentencia según la cantidad de deuda que el pecador les debiera a sus víctimas. En este caso, claro, la deuda sería demasiada para que cualquier pecador pudiera pagarla, no importando cuántos años él sirviera. Esta es la razón de que él tenga que esperar al gran jubileo de la creación, antes de que sea restaurado a la herencia que Dios ha preparado para él. El punto principal a entender, sin embargo, es que la ley ordena la misericordia junto con la justicia. Una parte integral de la ley es la limitación del juicio por el pecado. Por esta razón, el Nuevo Testamento habla a menudo del juicio eonian, esto es, juicio durante la edad o juicio durante el eón, edad. Aunque eonian normalmente es mal traducido como eterno o sin fin, ese no es el verdadero significado de la palabra. La traducción literal de Yum, es decir, Biblia traducida por Yum, traduce Mateo 25:46 así: e irán estos al castigo durante edad, un periodo de tiempo, pero los justos a la vida durante edad, es decir, un periodo de tiempo.
El doctor Jung reconoció que la palabra griega aionios pertenecía a un aión o una edad, no a la eternidad. Mientras que las escrituras hablan por todas partes de un juicio venidero, no hay ningún lugar en las escrituras que enseñe el juicio perpetuo o eterno. Tal idea viene de la mente del hombre y de las interpretaciones incorrectas de la ley por hombres. Hombres como Scofield hablaron de la severidad despiadada de la ley, no entendiendo que las leyes del hombre son a menudo despiadadas, incluyendo sus opiniones sobre la tortura perpetua en un fuego literal llamado el infierno. Los hombres imaginan la justicia de Dios como severa y su propia justicia como más misericordiosa que la de Dios. Esta es una ilusión que surge del orgullo del hombre. Y bien, como ya estamos al filo de los 40 minutos, pues lo vamos a dejar aquí para no alargarlo mucho. Y nos paramos en el capítulo 3, que veremos el día siguiente, Dios mediante, que tomemos este libro. Ya sabemos que hacemos del doctor Stephen Jones 2 veces seguidas Apocalipsis y después otra de las veces en la semana uno de los libros, bueno, correlativamente uno de los libros diferentes de Apocalipsis. Así que, mis amados, hasta aquí hoy. Esperemos que les interese, que les quede claro que no es lo mismo reconciliación universal que restauración. No es lo mismo. El concepto de tabernáculos y de la ley correcto es que si hay restauración y salvación de todos, porque el Señor murió por todos y salvó a todos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por uno solo, todos reinarán en vida, pero no se suprime el juicio, todo el mundo va a tener que pasar por ese bautismo de fuego, todo el mundo va a tener que pasar por sus sentencias, por su disciplina, para que al final puedan estar todos recuperados, ¿no? Al final, toda la creación sea restaurada. Muy bien, pues les dejo en las manos del Señor, pásenlo bien y no se olviden de regresar el próximo día, que aquí les estaremos esperando. Si no es mañana jueves, será el viernes, Dios mediante. Hasta entonces, pásenlo bien.